Familia querida, bendecido día, un saludo especial. Hoy miércoles 9 de julio del año 2025, siendo las 8 de la mañana, nos encontramos aquí en Boyacá, más precisamente en el municipio de Chiquinquirá, frente a la Basílica de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la cual fue construida en el año 1588. Pero resulta que un terremoto en el año 1794 destruyó esta basílica y fue reconstruida nuevamente en el año 1801. Recordemos, familia querida, que por allá en el año 1919, es decir, 106 años, nuestro país tiene como patrona a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y fue consagrado nuestro país también al Sagrado Corazón de Jesús por allá en el año 1902. Hoy vamos a compartirles un tema importante, que es el tema del bautismo, que es un tema que me han preguntado en estos días que lo explicara. Entonces, por medio de este video lo comparto con ustedes. Recordemos que el bautismo inicia con Juan Bautista y dice la Sagrada Escritura lo siguiente en San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí es donde los hermanos protestantes, por quienes oramos y le rogamos al Señor su conversión, dicen que el bautismo es solamente para los adultos, porque los niños no tienen pecados y no los pueden confesar. Pero ahí les dejo una pregunta: si Jesús no tenía pecado, ¿por qué fue bautizado? Responda, hermano querido. Versículo 7: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar siquiera su calzado. Y yo a la verdad los bautizo con agua. Aquí hay dos bautizos. San Marcos capítulo 1, versículo 8. Y yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él, el Señor Jesús, los bautizará con Espíritu Santo. O sea que hay dos bautizos. Pregunta: ¿por qué nuestros hermanos no católicos se siguen bautizando con agua? Si ese era para confesión de pecados y era el bautizo de Juan. ¿Por qué no se bautizan con el Espíritu Santo, como lo está diciendo hoy el Señor? Por eso es que los católicos ya no nos bautizamos en el río, nos bautizamos con el Espíritu Santo. San Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan bautizó al Señor Jesús. ¿Sería que el Señor Jesús debió haberse arrepentido por los pecados que había cometido? ¿Por eso fue bautizado? Esa es la mala interpretación de la Sagrada Escritura. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descendía sobre él. Entonces, en el bautizo interviene el Señor Jesús, que está siendo bautizado. Segundo, desciende el Espíritu Santo sobre él. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Veamos cómo en el bautizo de Jesús intervienen las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad en el bautizo, que para nuestros hermanos pentecostales no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo. Son manifestaciones según ellos y no son personas divinas. Veamos una cita bíblica mal interpretada o la única que interpretan los hermanos protestantes. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicadle el evangelio a toda criatura. Esa es la misión. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, un niño no cree.
no se le puede predicar, no entiende, dicen ellos, por lo tanto no se puede bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando a los adultos y efectivamente en esta cita bíblica le está hablando a los adultos. Primero hay que creer y luego después ser bautizado. Pero mire lo que dice San Mateo 28, 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En todas las naciones hay hombres y mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y niños. Y el Señor dice, bauticen en todas las naciones, está incluyendo a todos. Bautizándolos. ¿Cómo se hace discípulos de Cristo? Primero bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que este es un sacramento y el Señor lo instituye en Mateo 28, 19, habiendo resucitado, es decir, estando glorificado. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces veamos aquí en esta cita bíblica que primero, para ser discípulos, primero se bautiza y luego se les enseña. Por eso es que en la Iglesia Católica toma las dos citas bíblicas, San Marcos 16, 16 y Mateo 28, 19. En la Iglesia Católica también se bautizan los adultos. Y esos adultos en la iglesia se les llama o se les conoce como los catecúmenos. Se bautizan los adultos, Marcos 16, 16, pero también se bautizan los niños, Mateo 28, 19. Y el bautizo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer una cita bíblica mal interpretada por los hermanos protestantes. Los hermanos protestantes leen un versículo nomás, pero no leen el siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Es la Biblia que utilizan los hermanos protestantes. No utilizo la Biblia católica porque este video no solamente le llega a los hermanos católicos, sino también a los no católicos. Por eso les predico con la Biblia Reina Valera, para que ellos busquen en su Biblia y se den cuenta que estamos leyendo textualmente como lo dice esta Biblia Reina Valera. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Entonces los hermanos dicen, arrepiéntase y bautícense. Un niño no tiene pecados, no se puede arrepentir, entonces este bautismo no es para los niños. Y resulta que si tomamos el versículo 38, efectivamente nos habla de los adultos, pero el versículo 39 dice, porque para vosotros, los adultos, es la promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Hermano protestante, esta promesa del bautismo, de recibir el Espíritu Santo a través del bautismo es para usted y para sus hijos. Hermano protestante, si usted tiene hijos menores de edad, de un mes, de 6 meses, de un año, esta cita bíblica es para su hijo, esta promesa del Espíritu Santo es para su hijo también. Su hijo puede recibir el Espíritu Santo. Alguno de ustedes me puede decir, es que el niño no puede recibir el Espíritu Santo. Pues yo le digo que sí. Recuerden por allá en San Lucas 1:42, cuando la Virgen María visita a su madre Santa Isabel, el niño brinca de gozo en su seno y Santa Isabel queda llena de Espíritu Santo. Un niño dentro del vientre puede quedar lleno del Espíritu Santo como Juan Bautista. Entonces, ¿por qué dice usted que el niño no puede recibir el Espíritu Santo? Porque esa es la promesa a través del bautismo. Veamos por allá Génesis capítulo 17, versículo 9. Cómo el Señor hace una alianza con Abraham y su pueblo. Como esta es la Biblia Reina Valera, la única palabra que yo no voy a pronunciar es Jehová, porque ese no es el nombre de Dios. Yo voy a pronunciar el nombre de Yahvé. Entonces me excuso con los hermanos no católicos porque no les pronuncio su palabra Jehová.
No la voy a pronunciar porque ese no es el nombre de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, para pertenecer al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se tenía que hacer la circuncisión. Los adultos solamente son los que hacen parte de la alianza con el Señor. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Entonces el niño debía ser circuncidado a los 8 días. Pregunta: ¿el niño tenía uso de razón? ¿El niño podía decirle al papá que no lo circuncidara? Mire que esto lo circuncidaban al niño por la fe de los padres. Por eso es que en la Iglesia Católica se bautizan los niños por la fe de sus padres. En el Antiguo Testamento era la circuncisión. Ya en el Nuevo Testamento cambiamos esa circuncisión quirúrgica por una circuncisión de carne. Esto lo encontramos en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, ya les digo qué cita bíblica. Capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, o sea en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En el cuerpo de Cristo está la divinidad. Por eso es que María es la madre de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuánto tiempo va? 15. En el versículo 11, Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión de Cristo? Colosenses 2, el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que Dios le levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio la vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Esto quiere decir que ya no es la circuncisión en el prepucio, sino que es la circuncisión a través del bautismo. Si el bautismo reemplaza la circuncisión, los niños deben ser bautizados a partir de los 8 días para pertenecer al pueblo de Dios. Mire cómo en la Iglesia Católica se bautizan los niños porque hay citas bíblicas que así lo avalan. Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12:37. Recordemos cuando sale el pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000 hombres sin contar los niños. Es decir, que los niños iban ahí con ellos. No los contaban, pero iban ahí con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Leamos 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice San Pablo a los de Corinto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ojo con esta palabra que sigue, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
San Pablo está recordando lo que dice Éxodo 12:37, cuando pasaron los 600,000 hombres sin contar los niños, es decir, yendo con los niños, pero no los contaban. Porque no quiero, hermanos, repito, 1 Corintios 11, porque no quiero, hermanos, que todos ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, adultos y niños. Versículo 2, y todos, otra vez la palabra todos, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, los 600,000 hombres y los niños. Repito el 12, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos fueron bautizados, adultos y niños, porque todos pasaron el mar. Veamos cómo el Señor Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 3, hablando con Nicodemo, dice lo siguiente, leámoslo desde el 1, que es el contexto. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Pregunta: ¿un anciano de 90 años ya nació? Pues hace 90 años ya nació. ¿Una persona de 50 años ya nació? Pues hace 50 años ya nació. ¿Un niño de 8 días ya nació? Pues hace 8 días ya nació. Le repito el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo, el niño de 8 días y el anciano de 90 años ya nacieron, pero ellos deben nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues esa es la duda y la pregunta que tienen allá los hermanos protestantes. ¿Cómo puede un hombre viejo, adulto, nacer otra vez de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la duda que tienen ellos. Eso es lo que no entienden ellos, que creen que tienen que nacer de nuevo es del vientre. No, vamos a ver cómo lo dice el Señor. El Señor Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es ese nacimiento de agua y del Espíritu? El bautizo, pero no el de Juan Bautista, sino el de Jesús. Por eso es que hay tanta equivocación en nuestros hermanos no católicos. Resulta que los hermanos católicos, los hermanos no católicos, los hermanos protestantes, se hacen bautizar 2 veces. Se hacen bautizar 2 veces. De pequeños los bautizaron en la Iglesia Católica y ojo, porque con ese bautizo recibieron el Espíritu Santo. Ya siendo de adultos, los confunden, les hablan espíritus engañadores que les enseñan doctrinas de demonios. Lo dice 1 Tesalonicenses 4:1 en la Biblia Reina Valera. Espíritus engañadores les enseñan doctrinas de demonios y los hacen bautizar 2 veces, yendo eso en contra de la Sagrada Escritura, que es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo. ¿Por qué se hacen bautizar 2 veces? Y conocemos hermanos protestantes
que han pertenecido a una secta, a otra, y se han hecho bautizar 3, 4, 5 y hasta 6 veces. Porque cambian cada vez, cambian de pseudoiglesia. Y entonces en cada pseudoiglesia donde llegan se hacen bautizar otra vez. Cuando la Sagrada Escritura habla de un solo bautismo. Hermano católico, usted que está pensando o está indeciso en seguir en la Iglesia Católica y está pensando a irse a una secta, ¿se va a hacer bautizar otra vez? Eso es blasfemar del Espíritu Santo, porque usted le recibió en el bautismo aun cuando tenía 8 días. Que usted no se acuerde del bautismo, eso no es excusa, porque San Juan Bautista recibió el Espíritu Santo cuando tenía 6 meses de gestación. ¿San Juan Bautista se acuerda de eso? No, pero eso no quiere decir que no lo haya recibido. Familia querida, el bautismo nos sirve para la salvación. Decía San Pedro en su primera carta: no renieguen de la fe, no apostaten de la fe, hermanos queridos, no se dejen engañar. Lo vamos a leer para que no sean nuestras palabras, sino que sea el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente, y Espíritu está escrito con E mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla claramente a ustedes y a nosotros. Es decir, que ustedes entienden y nosotros también. ¿Cuál es el problema de los hermanos protestantes? Que esta cita bíblica nunca la escucharon. Por eso es que se dejaron confundir. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, van a renegar de la fe. Y alguno de ellos se clava el cuchillo, como se dice popularmente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, cuando yo era católico, y dicen una cantidad de cosas después. Cuando yo era católico, están diciendo con esas palabras, yo renegué de la Iglesia Católica, yo renegué de mi fe, yo apostaté. Con eso están diciendo cuando yo era católico. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostata de la fe? Hay 2 condiciones. Una, escuchando a espíritus engañadores. Y aquí espíritus engañadores, la palabra espíritus viene con E minúscula. Y E minúscula quiere decir que no es el Espíritu Santo, sino son espíritus inmundos. Escuchando, primera condición para apostatar de la fe, escuchar espíritus engañadores. Segunda condición, y a doctrinas de demonios, lo dice la Biblia Reina Valera. Hermano católico, hermano protestante, usted que quiera ser parte de una pseudoiglesia, si le dicen que se bautice por segunda vez, esos son doctrinas de demonios. Muéstrame ahí cómo dice doctrina de demonios, para que los hermanos vean que eso está escrito en la Biblia Reina Valera. Hermano protestante, usted está escuchando doctrinas de demonios. Por eso es que usted ya no cree en la Santa Misa, usted no cree en la transustanciación, usted no cree en la confesión, usted no cree que María es la Madre de Dios, porque esa es la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Y ahorita vienen los demonios con sus emisarios diciéndoles que no se deben confesar con un hombre porque es más pecador que usted. Porque dicen, para motivarnos a la predicación. Entonces, hermanos queridos, no a las doctrinas de demonios. Hagamos parte de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Hermano protestante, le voy a dejar una inquietud o 2 inquietudes. Usted debe saber quién fundó su iglesia.
¿Y en qué año? Por ejemplo, los pentecostales fueron fundados en el año 1906 por Carlos T. Russell. Esa no es la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo debe tener 2000 años. Los Testigos de Jehová fueron fundados en el año 1830, los Adventistas 1830, los Bautistas en el año 1601. No son la Iglesia de Cristo. Hermanos protestantes, hermanos no católicos, ustedes y nosotros debemos pertenecer a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere ser salvo, lo dice Hechos 2:47, y termino con esa cita bíblica. Lo voy a leer de la Biblia Reina Valera, como dice Hechos 2:47. Acérqueme porque quiero que escuchen esto claro. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor Jesús, Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si usted quiere ser salvo, tiene que pertenecer a la iglesia católica, a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Si sus padres lo bautizaron, lo introducen dentro de esa barca, dentro de la iglesia de Cristo, pero usted se sale. Recordemos que en el diluvio se salvaron 8 personas, solamente las que entraron al arca de Noé. El resto murieron. Usted hacía parte de la iglesia católica, de la barca de Cristo, y se está saliendo. Hermano, con esta predicación, usted es el responsable de su vida eterna. Ya lo escuchó la predicación, ya vio que está escrito en la Sagrada Escritura. El único responsable de la salvación de sus almas es usted. Mis hermanos queridos, gracias por escuchar este video, gracias por las dudas, las preguntas que tengan, hacerlas, con todo gusto las responderemos. Bendiciones del cielo, familia querida.